Vamos a hablar con Ricardo Iglesias, quien es cardiólogo, expresidente de la Sociedad Argentina de Cardiología. Muy buenos días, Sol Urroz lo saluda. Buenos días, un placer estar con ustedes. Bueno, preguntarle entonces en primer lugar cuáles son las secuelas para las personas que tienen problemas cardíacos. Sí, nosotros estamos observando, bueno, con el aumento de los casos y demás, muchos pacientes que ya superaron la etapa aguda, la mayoría en forma leve en sus casas, algunos otros internados, que siguen persistiendo con síntomas por lo menos 3 semanas y algunos hasta 3 meses. Y síntomas que son muy inespecíficos. Algunos van desde falta de aire, cansancio, dolores musculares, tos y dolores de pecho. Dentro de ese conjunto, le digo que es un número no menor, porque estamos hablando de un 10%. Y si usted calcula la cantidad de pacientes que padecen de COVID, estamos hablando de un número muy importante de este COVID prolongado, ese COVID que sigue alargado y ya pasó su cuadro infeccioso o inmunológico. Y lo que nosotros observamos dentro de ese grupo, que algunos de ellos tienen algún problema cardiovascular. En esa fatiga o en ese cansancio o inclusive en su dolor de pecho aparecen algunas secuelas Sí. dejadas por la situación inicial en la etapa aguda. Y repito, inclusive en pacientes que han estado realmente con unos síntomas muy leves. Por eso la recomendación antes de comenzar algún tipo de actividad física o laboral, Sí. en esos pacientes con algunas características que estoy nombrando, sería bueno hacer análisis un poquito más profundos para ver si es realmente la etapa final de la enfermedad o si hay metido adentro de ellos algún daño, en este caso, Sí. vascular. Iglesias, lo que vamos aprendiendo todos los días en el mundo entero es que las secuelas son diferentes para las personas, ¿no? Distintos tipos de patologías que hayan tenido, diferentes edades. A ver, solo para citar a un jugador que conocemos todos, que es el arquero de Independiente. Estamos hablando de Sebastián Sosa. Es un hombre que tiene 34 años, que el año pasado tuvo COVID-19 y que quedó calvo. Ha perdido el pelo en toda su cabeza, también en todo su cuerpo, y eso le ha llamado mucho la atención. No le volvió a crecer. Es por eso que este jugador, este arquero, se hizo un tatuaje en la cabeza, pero si lo vemos muy de cerca, tiene manchones muy fuertes color rojo también. Estamos hablando de una persona saludable, deportiva y joven, de 34 años. Sí, sí. Bueno, las manifestaciones específicas son increíbles, hasta tipos sabañones. Yo no sé, usted, si recuerda, en los fríos hace muchos años aparecían esos sabañones, esos dolores en los Sí, en dedos. los dedos, sí, sí. En los dedos. Es decir, múltiples situaciones dérmicas, urticarias, muchísimas situaciones que realmente, que, repito, están pasado ya la enfermedad. Realmente, bueno, como cardiólogo, la preocupación más grande mía, o nuestra como cardiólogos y en el mundo, es que ya no sea un tema dérmico o estético, sino nuestro problema es que no quede con una secuela que en un futuro puede llegar a tener falta de fuerza en el músculo cardíaco y genera insuficiencia cardíaca y demás. Por eso esa necesidad en un grupo de pacientes que persisten con estos síntomas, hacer estudios un poquito más sofisticados, que tampoco son del otro mundo, un análisis de sangre para ver si hay daño del músculo cardíaco, hay sustancias de sangre que cuando el músculo está lesionado se incrementan, o un simple ecocardiograma, algo incruento, repetible, y hoy se puede hacer en cualquier hospital público o privado, obviamente, también, para ver cómo quedó el corazón ante pacientes con dolores de pecho, pacientes con mucha fatiga. Me parece que hay que descartar este tipo de secuelas. Repito, no Sí. minimizo lo estético. Lo que nosotros como médicos cardiólogos lo que estamos buscando es la calidad y la cantidad de vida de nuestros pacientes. Y a veces uno cuando viene un paciente y comenta Sí. alguno de estos síntomas inespecíficos, uno se enfoca en este problema, como los neumonólogos con la fatiga, con la falta de aire, que hay que buscar fundamentalmente alguna secuela a nivel pulmonar a través de una placa de tórax o una tomografía computada, ya como secuelas más Sí. limitantes de la calidad de vida. Iglesias, a ver, para los que ya tuvieron COVID y tienen problemas cardíacos y se vuelven a infectar y en la primera vez que tuvieron COVID no tuvieron ningún problema, ¿qué podría pasar en la segunda?
Bueno, esa es justamente la pregunta. Mm, Estamos aprendiendo todos, todos. Fíjense ustedes, hace un año yo como cardiólogo pensaba que era una enfermedad pulmonar. Le estoy hablando de enero, febrero del año pasado, y hoy sabemos que lamentablemente ataca otros sistemas, los riñones dando insuficiencia renal, el cerebro, y en mm. el caso particular nuestro. Y no siempre estos pacientes que tienen algún tipo de secuela han tenido enfermedad previa. Los que han tenido enfermedad previa son muy graves y muchos de ellos fallecen, pero Ujú. muchos de ellos tienen secuelas cardiovasculares, pero sin haber tenido nunca un problema previo, un problema de enfermedad. Lo que hay que ser cuidadoso en los pacientes, repito, hoy tenemos muy poca herramienta para prevenir en ese que ya tuvo COVID. Sí. Uno cree que lo único es seguir haciendo todas las medidas recomendables, y yo creo que la vacuna de alguna manera va a atenuar este potencial riesgo de reinfección y de riesgo. Yo creo que nos queda pocas herramientas Ujú. más que la prevención, Sí. pero bueno, que lleguen los momentos de la vacunación por esas poblaciones de alto riesgo que usted marca. Sí. Esa población, calcule usted que dentro de todos los muertos que existen en el mundo, la enfermedad vascular, cardiovascular, es uno de los parámetros número uno en cuanto a pronóstico o mortalidad. El que tiene una enfermedad previa cardiovascular tiene casi un 10% de riesgo de morirse, versus menos del 1% aquel que teóricamente nunca ha tenido un problema cardiovascular. Y mucho de esto tiene que ver ya no la edad, sino la enfermedad previa. Ujú. Ya la edad de por sí es una enfermedad, ya la edad está generando Sí. un cuadro de fragilidad, pero independientemente de la edad, la enfermedad vascular está matando 10 veces más como elemento. Ricardo Iglesias, muchísimas gracias. Ha sido muy No, claro. Un placer. un placer, gracias, Hasta muy luego. amable. Hasta luego.